¿Qué harías si quieres perder peso y eliminar el exceso de cargas en tu vida? El pastor te ayudará. Es cuestión de medidas. Para vivir bien y perder peso, pon en práctica el perdón, fe, entre otras. Comparte de estas enseñanzas, perderás peso y ganarás vida. Hemos aprendido sobre la fe, la importancia de no dudar, y el tema de hoy es creyendo que recibiremos. Dios les bendiga, Dios les guarde, la presencia del Señor sea con cada uno de nosotros en esta mañana hermosa que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos. ¿Cuántos traen sus oídos abiertos a precisamente escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor con respecto a pierda peso, pero basado precisamente en Marcos 11:24, donde dice la palabra de la manera siguiente: por tanto os digo que todo, escuche bien, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso dice la palabra del Señor en esta mañana. Dice así, repítalo conmigo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orando, todo lo que pidiereis orando. ¿Por qué Jesús hace esta expresión? Dice, por tanto os digo. Es que Pedro, y Dios bendiga a los Pedros, así impulsivos, que observan todo, pasó y vio que la higuera, que el Señor había hecho una declaración, se había secado. Y precisamente él le hace la observación: mira, Señor, mira la higuera. Y el Señor precisamente le da esta respuesta. Le dice, tened fe en Dios. Cuando nosotros buscamos en el original, diría así exactamente: tened la fe de Dios. Debemos tener la fe de Dios. Pero para ello, para nosotros profundizar allí, tenemos que ver cuáles son esos obstáculos. ¿Qué es lo que me impide a mí tener esa fe de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces nosotros debemos analizar lo que dice la palabra y por qué el Señor les dice a ellos de esta manera: por tanto os digo. Y me impresiona mucho porque una de las cosas que es difícil en el cristiano es la oración. Es la oración. Y la oración y la fe van de la mano. Escúcheme bien, la oración y la fe van de la mano. Porque eso significa, se lo digo de manera muy sencilla. Cuando nosotros conocemos a alguien y nos relacionamos más con él, ya tenemos una apreciación o podemos decir: esa persona es honesta, esa persona es leal, esa persona es fiel. Cuando conocemos a esa persona, cuando nos relacionamos con esa persona. Cuando estamos enamorados, nosotros comenzamos ese romance bonito, bueno, nos pintan los pajaritos y nosotros también pintamos pajaritos
Y bueno, y aquello es muy hermoso. Y ay, yo me acuerdo, pues yo sigo enamorada de mi esposo, pero me acuerdo de aquel tiempo, casi 3 años, que era muy bonito, era muy lindo, todo chévere, y sigue siendo lindo. Sigue siendo lindo. Pero aquello tan hermoso, yo estaba por las nubes, pues la propia doña Florinda y el profesor Girafales. Ay, después de usted. Así, porque lo veía y lo veía cada 2 días, cada 3 días, y aquello era pero tan emocionante, el que lo iba a ver, iba a conversar con él, iba a hablar con él. En ese tiempo no existían los celulares. Y a juro, pues, un teléfono público para poder llamarme. Y era muy emocionante. Y cada vez que veía a Jonatán me enamoraba más de él, me gustaba más. Hasta que, bueno, mire, ya tenemos en ese plan 30 años. 27 de casado y 3 de conocerlo, o sea, de novio. Y cómo me emocionaba y cómo puedo decir hoy, Jonatán era el hombre que Dios, ¿verdad?, tenía destinado para mí, ¿verdad? Ese esposo, ese hombre que me ama. Entonces, piense por un momento en esa relación que usted y yo tenemos con el Padre, que usted y yo tenemos con el Señor. En esos momentos los discípulos tienen a Jesús, el que hace milagros, tienen a Jesús obrando de manera especial, conversando con ellos, enseñándoles. Están impresionados, están impactados. Nosotros cada vez nos impactamos de las cosas que Dios hace. Y Pedro estaba impactado, Pedro estaba impresionado. Y le hace esa referencia al Señor y entonces le dice, tengan la fe de Dios. Pero Jesús dice, por tanto os digo, le dice a sus discípulos, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, esa palabra orando, todo lo que pidieres orando. Yo quisiera en esta mañana hacer ver, y no les voy a preguntar cuántos oran, pero ¿cuántos tienen una relación profunda con el Señor? Dice la palabra que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público. Si nosotros tenemos esa relación con Él, eso significa que vamos a entrar y vamos a pedir, escuche, a pedir orando, teniendo intimidad con Él, manteniéndonos en una relación con Él. Ahora, ¿por qué el Señor le dice esto? Porque quizás el que se dio cuenta fue Pedro. Dijo, mira, Señor, lo que pasó. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un peso hoy por las circunstancias que estamos viviendo? Y que eso no nos lleva a la oración, sino a estar en división, a estar pendientes de lo que está ocurriendo, cuando en verdad nuestra vida, cuando entra en intimidad con Dios, comenzamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, comenzamos a ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero se necesita entrar en esa intimidad, sí, pidiendo, orando. Entonces, cuando profundizo en la oración, me dice que la oración libera el poder de Dios. En un principio, es un principio que debemos aprender. Si buscamos que las circunstancias alrededor cambien, no será fácil cuando acudimos a nuestras propias fuerzas.
En cambio, se abrirán puertas cuando damos la batalla en oración. ¿Usted no cree que hoy necesitamos pedir en oración para este país? ¿Usted no cree que nosotros tenemos que volvernos al Señor con un corazón contrito y humillado para sentir, escúcheme bien, una de las cosas cuando vamos a la oración es que vamos en una actitud de amor? Amor, porque lo que estamos pidiendo al Padre no es malo. Lo que estamos pidiendo al Padre es bueno. Y si estamos pidiendo algo bueno, tenemos que ir en esa actitud, en amor, delante de la presencia del Señor. Con esa conducta, nosotros vamos a lograr muchas cosas. Ahora, debemos evaluar nuestro corazón. Yo estos días he estado evaluando mi corazón. ¿Qué actitud hay? ¿Qué peso está agobiando mi vida hoy? Porque puede ser que tenga molestias en mi corazón. Puede ser que de repente profiera palabras que al Señor no le agradan, y eso va causando un peso en mi vida de tal manera que cuando entro a la oración tengo un corazón contaminado. Y nos cansamos y decimos, pero es que me canso de pedir y no ocurre. Me canso de pedir y no pasa lo que estoy pidiendo. Pero hay algo que hay que revisar, y lo que hay que revisar es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Qué está pasando dentro de nuestro corazón? Por eso le digo, le estoy pidiendo al Espíritu Santo que haga una introspección en mí para que examine la línea de fondo de mi corazón y saque de raíz todo aquello que impida el fluir de su presencia. Porque con odio, con resentimiento, no podemos entrar a la presencia de Dios. Debemos entrar con un corazón, una conciencia clara de quiénes somos en Cristo Jesús. Aleluya. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Aleluya. Y como cristianos representamos este reino de autoridad. Representamos este reino de poder. Pero evaluemos, hagamos una evaluación. Señor, ¿qué estoy haciendo en estos días? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, Jesús habló, y esto para mí es muy impactante. Mateo 16, el Señor dijo, hágase, escuche, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Entonces yo me voy a la profundidad de una palabra hebrea para decirle lo que representa la intercesión. Porque intercesión, por supuesto, es oración. Cuando vamos a la intercesión, esto viene de una palabra hebrea que tiene varias connotaciones, pero que podríamos tomarla para la oración, y es encuentros. Encuentros. En este pasaje bíblico, Jesús habla del cielo encontrándose con la tierra, y por eso nos exhortó a orar. Son esos encuentros entre el cielo y la tierra. Cuando usted establece en oración
el deseo de Dios para esta tierra. ¿Y cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que vivamos ¿qué? Quieta y reposadamente. En medio de toda la crisis, usted y yo estamos llamados a vivir quieta y reposadamente. Cristo estaba revelando el propósito divino de la oración, que es la conexión del cielo y la tierra. Entonces, yo quiero decirle que nosotros debemos entender hoy estamos aquí. ¿Sabes que esta es una reunión de encuentro? ¿Es una reunión de encuentro? ¿Usted lo cree? Es una reunión de encuentro ¿entre quién? Entre usted y quién. Y Dios. Usted dijo, yo vengo a este lugar hoy ¿a qué? A alabar, a adorar, a encontrarme con el Señor, a sentir su presencia, a oír lo que el Señor tiene para mí. Entonces, cuando se involucra la oración, el cielo y la tierra se encuentran cuando nosotros intercedemos. Los destinos son liberados, horizontes gloriosos son revelados y el Hijo brilla a través de todo esto. Cuando usted y yo entramos en la presencia de Dios, orando, pidiéndole al Señor lo que queremos hoy, mire, los horizontes son liberados. Dios comienza a trabajar, pero hay otra cosita que debemos tener y es, cuando dice el pasaje, creed que lo recibiréis. ¿Cuántos de nosotros vamos a la oración y cuando no pasa nada, pensamos que es que solamente al pastor Wimel es que Dios escucha? O me escucha a mí o escucha a otro. Pero vamos a la oración y tenemos que creer. ¿Creer que qué? Que lo recibiréis. Ahora, escuche esto. Es una condición. Hay que creer para recibirlo. Hay que creer para recibirlo. Pedimos orando y creemos que lo vamos a recibir. Pero para recibir esto, tenemos que despojarnos de todo peso. Tenemos que despojarnos de todo aquello que ahora esté perturbando nuestra vida. ¿Usted cree que yo, con molestia, voy a hablar de mí, porque no quiero hablar de nadie aquí, pero voy a hablar de mí? ¿Cree usted que yo iría a la presencia de Dios con resentimiento y amargura por cualquier cosa que esté pasando y voy a recibir? ¿Cree usted que voy a recibir? No, hermano. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos tiene atados en esta tierra. ¿Cuántos creen que el Señor viene?